Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este servicio informativo que generamos desde la Clínica Salud Visual del Dr. Jairo Madrid. Hoy para hablar de un tema que sin duda alguna ocupa la atención del país, ocupa la atención del mundo y es todo lo referente al coronavirus, al COVID-19, un asunto que sin duda alguna nos tiene que involucrar a todos como sociedad y hacia eso orientamos precisamente esta conversación, a brindar algunos consejos generales que ya se han brindado, pero también algunos específicos para personas con alguna condición en su salud visual. Como se ha dicho, precisamente de esta situación salimos juntos y es necesario que como sociedad tomemos conciencia, y yo creo que ese es un buen punto para iniciar esta conversación. Doctor, buenas noches, y un llamado, usted también como especialista del sector de la salud, reiterar lo que han dicho ya las autoridades en torno a las medidas que tenemos que adoptar como sociedad. Correcto, Mario. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros este día. Estamos altamente ocupados, más que preocupados, ocupados. Esta es una situación en la que tenemos que salir todos adelante, todos de nuestra parte, poniendo nuestro grano de arena. Doctor, sin duda alguna hay mucha información, muchas preguntas, y por eso queremos ir pues detallando algunas de las preguntas más frecuentes, también relacionadas con la salud visual, porque si bien tenemos que ocuparnos de todo lo referente al coronavirus, no podemos descuidar otros padecimientos que podamos tener. Una de las preguntas que surge y que es muy habitual es referente a las personas que requieren lentes de contacto. Pueden seguirlos utilizando, doctor, dado que una de las recomendaciones que dan los especialistas es no tocarse la cara. Claro. ¿Cómo hacen las personas que utilizan lente de contacto? Sí, esa es una pregunta reiterada desde hace unas semanas para acá. Algunas personas están altamente preocupadas porque no saben si pueden o no pueden usar lente de contacto. Recordemos que el lente de contacto no tiene una sola función, sino que tiene varias. Hay personas que lo usan simplemente porque no quieren utilizar anteojos o gafas, pero hay otras personas que los necesitan porque tienen alguna condición ya más alta o más seria, por ejemplo un queratocono, una miopía muy alta, un golpe en el ojo, cosas así, trasplantes de córnea, que no pueden ver si no es con su lente de contacto. Para darles un alivio a estas personas, les puedo decir que no existe evidencia científica hasta el momento de que el uso de lente de contacto incremente el riesgo de un contagio por coronavirus. Pero ¿qué es lo que pasa? Las medidas de limpieza deben de seguirse muy estrictamente, tanto de las manos como ya de la manipulación y el uso de lente de contacto. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que aunque uno les diga que tienen que usar el lente de contacto 12 horas al día, hay personas que todavía siguen durmiendo con los lentes de contacto. Hay personas que ya tienen que cambiar su lente de contacto y no lo reemplazan por uno nuevo. Hay personas que no se lavan las manos suficiente para eso, y es increíble que aún hay personas que limpian los lentes de contacto con la saliva. Doctor, ese es un tema interesantísimo porque reiterados productos informativos que hemos generado de la clínica hablan de no hacer nunca eso, no humedecer el lente de contacto con saliva. Si eso no se recomienda en una situación, diríamos, sin una pandemia mundial, pues mucho menos en el contexto que estamos viviendo, y donde se dice que una de las principales formas de contacto es la saliva. Exactamente, entonces yo creo que aquí tiene que imperar el sentido común. Hay que saber que la boca no es un lugar limpio por más que la hayamos lavado. Entonces un llamado para que por favor las personas no hagan este tipo de cosas. Ahora, es importante, el usuario de lente de contacto va a tener el riesgo que va a tener otra persona. Tiene que seguir los mismos cuidados de lavarse las manos, de procurar el distanciamiento social, de evitar estarse tocando los ojos con los lentes con sus manos, ya sea por alguna molestia o lo que sea. Existen soluciones para limpiar el lente de contacto, existen gotas para lubricar. A los pacientes alérgicos existe su tratamiento para la alergia, pero el que tiene que usar lente de contacto lo puede y lo debe de seguir utilizando como parte de su tratamiento. Ahora, doctor, también puede haber algún cierto recelo por parte de la población de asistir a consultas médicas precisamente porque hay una cercanía. Hablamos, por ejemplo, de la naturaleza del optometrista o incluso, por ejemplo, otras profesiones ligadas a la salud como la odontología.
pero propiamente en salud visual, ¿cuáles medidas se están tomando para acatar los ordenamientos de las autoridades, pero al mismo tiempo poder brindar el servicio a las personas que lo requieren, porque como decimos, no se detiene por Exactamente, bueno, la vida debe continuar y las personas tienen que seguir las recomendaciones de las autoridades de salud en el país, pero a la vez tienen que mantener su salud y sus actividades que necesitan hacer. Entonces, por ejemplo, en salud visual, ¿qué estamos haciendo? Estamos procurando el lavado de manos al paciente y cualquier persona que ingresa a la clínica. Desde el primer momento los invitamos a lavarse las manos con agua y jabón y seguidamente en alcohol en gel. Nuestras secretarias y personal administrativo también lo está haciendo constantemente después de tener contacto con cualquier paciente, con tocar dinero o cosas así. Y nosotros en los consultorios, los especialistas, estamos redoblando esfuerzos en la limpieza de los equipos para que el paciente tenga la tranquilidad. Nosotros estamos forzosamente en algunos procedimientos que hacemos, nos acercamos al paciente, pero en los que es necesario utilizar guantes, como por ejemplo las adaptaciones de lentes de contacto, lo estamos haciendo. En lo que podemos hacer un poco más distanciado, lo hacemos y tratamos de hacer las pruebas menos invasivas posibles para el paciente. El paciente tiene que estar tranquilo que aquí le podemos hacer su tratamiento y estamos siguiendo las recomendaciones. Pero también se les solicita a las personas que tienen que venir a su cita, que aquellos que van a venir acompañados, que por favor vengan con a lo más una persona acompañamiento, que no vengan familias enteras y solamente va a venir una persona a cita. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Esto es de ocuparnos y de cuidarnos entre nosotros mismos. Doctor, para los pacientes, nuestros pacientes con alguna condición de riesgo, ¿cuáles son los cuidados? Bueno, recordemos que hay pacientes que tienen más riesgo que otros de contagiarse y hay personas que sí llegan a presentar o estar con la condición del COVID-19 van a ser más susceptibles. Entonces, aquellas poblaciones que ya se ha dicho, adulto mayor, personas que están comprometidas sistémicamente, como por ejemplo con una diabetes, que están inmunosuprimidas, mientras no sea una emergencia, siempre les invitamos a que pospongan su cita. Asimismo, si están con alguna sintomatología, con algún riesgo mayor al de otras personas, les invitamos a reprogramar su cita. Si tienen consulta, nuestros teléfonos están abiertos, nosotros podemos hacerle en la medida de lo posible, resolver sus consultas, y los que tengan que venir para resolver su problema visual están bienvenidos acá en la clínica. Doctor, para ir cerrando, también los consejos, muchas personas haciendo teletrabajo, muchas personas dando clases virtuales, muchas personas recibiendo clases virtuales. Esta situación nos viene a cambiar la dinámica, diríamos, laboral en muchos sectores, los que se permite. ¿Cuáles son las recomendaciones puntuales? Bueno, entonces recordemos, ahora todos estamos pendientes de las noticias, pero más allá, muchas personas están obligadas a utilizar más los componentes o los dispositivos electrónicos como tablet, celular, computadora y televisión. Los niños ya usaban los tablets por ejemplo, para jugar, ahora los tienen que utilizar más para sus estudios. Igual las personas. Entonces, ¿qué son las recomendaciones? Bueno, los instrumentos que nosotros utilizamos con las manos, que principalmente son el celular y la tableta, debemos de procurar una distancia no menor a 35 centímetros. Pero ¿cómo lo hacemos si no tenemos una regla normalmente? Entonces es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es poner ese dispositivo a una distancia que hay entre el hombro y el codo. Esta es la distancia recomendada para el dispositivo que tomamos con las manos. Para los dispositivos ya, por ejemplo, como una computadora portátil o una de escritorio, que son todavía más recomendadas, estas utilicémosla a una distancia mayor, que vendría siendo la distancia que tengo de mi brazo extendido. Los televisores, que no sea una distancia menor a 1,5 metros. Pero también las personas deben de cuidar de no exponerse demasiado tiempo. Yo entiendo que hay personas que tienen que pasar horas frente a estos dispositivos, pero debemos de tomar descansos visuales. ¿Por qué? Porque nuestra vista se cansa. Si yo camino, se me cansan los pies. Si yo escribo, se me cansa la mano. Si yo utilizo mucho mi visión, se me va a cansar mi vista. Entonces debo de tener cuidado. Y también muy importante controlar el brillo. El brillo de estos dispositivos últimamente los han hecho con niveles muy altos. Entonces debemos de bajarlo a una intensidad media o baja. Eso es muy, muy, muy importante. Tenemos que controlar la iluminación, preferiblemente que sea natural, es decir, hagamos estas actividades ojalá de día, pero si nos toca ya en la tarde o en la noche, utilizar iluminación artificial.
No utilizar estos dispositivos en la noche, en la cama, eso es súper importante, que muchas personas se acuestan a dormir y están con el dispositivo, ojalá no lo hagan, eso es sumamente importante, ¿de acuerdo? Muy bien, doctor, muchísimas gracias por la información y como mensaje de cierre, esto lo sacamos adelante juntos como país, ¿verdad? Así es, entonces a cuidarse todo el mundo, pero estamos a la orden. Y sobre todo solidaridad, pensemos en el de al lado, no solo pensemos en la integridad personal, sino que somos parte de un entorno y por favor a seguir estas recomendaciones del doctor Jairo Madrid de la Clínica Salud Visual. Muchísimas gracias a ustedes y estén pendientes de nuestras redes sociales donde sin duda alguna estaremos brindando más consejos alrededor de esta emergencia nacional. Buenas noches. Buenas noches.